Buenos días muchachos. El día de hoy vamos a empezar a ver todo lo que tiene que ver con el manejo de materiales. Como ustedes recordarán, en esa clase introductoria veíamos que el diseño de plantas estaba compuesto por distintos aspectos. Uno de estos es el manejo de materiales. ¿Por qué? Porque en toda planta siempre tenemos un flujo de materiales, materiales terminados, materiales en proceso, materias primas, y es fundamental determinar cómo vamos a manejar esos materiales para que no se vayan a volver un factor en contra de nuestro día a día, que no se vuelvan un encarte, que no se vuelvan algo costoso. Entonces es muy importante empezar a mirar cómo vamos a trabajar con ellos. Entonces, ¿qué es ese manejo de material? Ese manejo de material comprende todas las operaciones básicas relacionadas con el movimiento de productos a granel, empacados y unitarios, en estado semisólido o sólido, por medio de maquinaria y dentro de los límites de un lugar de comercio. Entonces, muchachos, básicamente, ¿qué estamos hablando acá? Que todo material que esté sólido o semisólido, que se mueva a través de la planta, no importa si está terminado, en proceso, materia prima, compone o hace parte de este manejo de material y debemos prestarle el debido cuidado. Entonces acá vemos que está el movimiento en dirección horizontal y vertical, tenemos todo lo que son cargas y descargas, tenemos los movimientos internos y externos, tenemos la selección de equipo de manejo, tenemos el producto a granel y tenemos los recursos humanos al servicio del manejo de material. Es decir, que este manejo de material implica todo esto. Tenemos siempre que pensar cómo vamos a moverlo, dónde vamos a cargar y a descargar, el espacio que eso necesita, qué movimientos se llegan a dar, qué equipo vamos a tener, qué productos tenemos a granel y qué personas van a estar trabajando en ese manejo del material. Porque muchas veces pensamos, no, es que mi empresa es de comida, pero yo tengo que tener quién va a transportar ese producto, esa, digamos, frito lay, tiene que tener quien transporte las papas hasta la maquinaria inicial, tenemos después que tener quien nos transporte los paquetes de papas hacia la planta o hacia esa bodega final de almacenamiento. Entonces, tenemos que pensar en todo lo que está alrededor de esos materiales. Entonces tenemos acá los principios para el manejo de materiales. Pues acá no podemos ver mucho, pero básicamente son 20 principios para el manejo de materiales y son esos tips que tenemos que tener en cuenta a la hora de manejar materiales. Entonces tenemos, digamos, el principio de orientación, tenemos el principio de planeación, el principio de sistemas, tenemos acá, ejemplo, el principio de computarización, el principio de costo, el principio de obsolescencia. ¿Cuál es la idea? La idea es que cuando ustedes ya terminen de ver esta presentación, vayan, los lean, los revisen y me pregunten qué no entienden. Acá, ¿qué nos habla? Nos habla son de esas pequeñas cosas que siempre tenemos que recordar a la hora de hablar de manejo de materiales. Son cosas que a veces son lógicas, pero que es muy importante que tengamos ahí en cuenta. ¿Para qué? Para que no vayamos a cometer una equivocación posteriormente. Entonces, yo les voy a dejar en la plataforma estos 20 principios de manejo de materiales para que por favor los revisen y me dejen saber cualquier inquietud. ¿Qué tipos de equipos tenemos para el manejo de materiales? El primero son los transportadores. Los transportadores se usan para mover materiales en forma continua sobre una ruta fija, por ejemplo, las bandas transportadoras. Entonces, muchachos, ¿qué ventaja tienen esos transportadores? Que tienen una alta capacidad para mover gran número de objetos, como son, digamos, las bandas que siempre están ahí y siempre están andando, entonces tienen la capacidad de mover y mover y mover mucho material. Asimismo, la velocidad, pues si yo tengo mucho flujo, aumento esa velocidad de la banda y si no tengo tanto, pues la disminuyo. Podemos combinarla con otras actividades. Muchas veces yo digo, no, en el mismo momento que voy transportando voy a hacer una inspección. O en el mismo momento que voy transportando voy agregando algún valor a mi producto. Son verticales y pueden ser también de piso alto, es decir, que se pueden adaptar según la necesidad de nuestra empresa. Es posible el almacenamiento temporal de cargas. Muchas veces yo lo que hago es tener ahí material por un momento. ¿Para qué? Para poder descongestionar mi planta. Es el traslado de la carga automática y sin asistencia, es decir, que todo lo que llega ahí se va pasando solo y no necesita que haya un operario ahí siempre con ese material. Y no requiere rutas en línea recta o pasillos. Es decir, que no, fuera del espacio que tiene ya ese equipo como tal, no requiere espacios adicionales, porque solo está el espacio ya definido dentro de esa banda. ¿Qué desventaja? Tiene una ruta fija. Siempre va a llevar del mismo lugar al mismo espacio y el tamaño es limitado. Entonces eso se puede volver una desventaja. Puede crear cuellos de botella en el sistema
porque como hablamos anteriormente, eso se nos puede convertir en un almacenamiento temporal, su velocidad es ajustable, también muchas veces puede ser que esa velocidad y ese almacenamiento no se ajusten al flujo del sistema, entonces ahí va generando cuellos de botella. Si se daña esta banda o este transportador, inmediatamente se nos detiene toda la línea, lo cual es supremamente peligroso y obstaculiza el movimiento del equipo móvil de piso. Como es un equipo que está ahí fijo, entonces muchas veces cuando queremos mover cosas no es posible porque nos está obstaculizando el paso. Entonces yo creo que ya todos tenemos cuáles son esos transportadores. Segundo tipo de equipo, grúas y montacargas. Son apartados de equipo en alto para mover cargas en forma intermitente dentro de un área delimitada. Ejemplo, los puentes grúas. Entonces, ¿cuáles son esas grúas o montacargas? Entonces, son esos equipos que nos permiten mover cargas, pero que no siempre están funcionando, digamos, como lo es una banda transportadora, sino que simplemente cuando lo necesitamos, lo utilizamos, vamos, movemos y ya volvemos a pararlo. ¿Qué ventaja tiene? Nos permite el izamiento y el traslado del material, minimiza la interferencia con el trabajo de piso, como esos equipos muchas veces están en alto, entonces el estar trabajando con esto no nos para los demás trabajos. Se ahorra mucho espacio en el piso por lo mismo, porque como eso siempre está trabajando desde alto, entonces yo dispongo de toda mi planta para ya mi producción. Tienen gran capacidad de manejo de cargas pesadas, esos equipos resisten muchas toneladas, resisten mucho peso, entonces eso nos facilita mucho según el proceso que nosotros trabajemos. Y es un equipo que nos sirve también para cargar y descargar material. Entonces tiene como una doble función. ¿Qué desventaja? Son muy costosos, son equipos de alto costo, no solo por comprarlos, sino por la instalación de los mismos dentro de mi planta. Sirven en un área limitada, no podemos estarlos moviendo de un lugar al otro, sino que donde lo ponemos y lo instalamos, solo ahí lo podemos utilizar. Algunos tienen una limitación de un movimiento solo en recta, no son todos, pero sí la gran mayoría, entonces eso también nos pone ahí como un obstáculo. No se utilizan tanto como se debería. Entonces, a pesar de todo su costo y toda su inversión, no tienen una gran utilización y muchas veces requieren una persona que esté siempre ahí. Eso también acuérdense que son costos y además la dependencia del factor humano. Y finalmente tenemos los carros de carga, que son los que mueven carga siguiendo rutas variables. Por ejemplo, un montacargas. Entonces, ¿cuál es la ventaja? No hay ruta física. Esto me lleva desde donde yo quiera hasta donde yo quiera, mientras que tengamos vías de acceso. Nos permiten cargar y descargar y levantar cualquier material. Y son de gran utilización. Esos equipos nos sirven mucho porque como los podemos mover y los podemos llevar a donde los necesitemos, entonces siempre están ahí utilizándolos. ¿Qué desventaja? No son capaces de manejar cargas muy pesadas. Su capacidad es limitada, como son carros finalmente, entonces tampoco es que sea una capacidad ilimitada. Requiere de pasillos, entonces digamos que ya no ahorramos espacio como lo decía el ejemplo anterior, que como todo estaba en alto, entonces nos queda todo el piso, sino que acá sí nos toca definir pasillos lo suficientemente amplios para que anden estos carros de carga, más las personas y el flujo, los otros flujos que hay en el interior de la empresa. Y requiere de un operario que siempre esté ahí. Entonces, muchachos, estos son los tipos de equipo de material, esto es lo que vamos a entrar a ver con el manejo de material. Y aquí básicamente la idea es que ustedes empiecen a entender la importancia que tiene el definir un equipo de manejo de material, que ustedes tengan esto a la hora de definir los equipos que van a trabajar en su empresa y ahora en sus proyectos, en su proyecto de aplicación también lo tengan claro. ¿Qué tipo de equipo van a utilizar? ¿Por qué van a utilizarlo? ¿Qué ventaja encuentran sobre ese equipo o qué desventaja encuentran sobre ese equipo? Entonces, como para ir cerrando ese tema, ustedes van a realizar unas exposiciones, ya ustedes en la plataforma van a encontrar un poco más al respecto, pero eso lo que nos va a permitir es ya conocer más sobre cada tipo de equipo y ustedes nos van a colaborar con eso. Esta fue la bibliografía y quedo atento a cualquier inquietud.